Mi nombre es Beatriz Herrera. Tengo 68 años y desde hace tiempo vivo sola en una casa modesta en el centro de Guanajuato. La gente me conoce como una señora tranquila, reservada. Siempre saludo a mis vecinos con una sonrisa, aunque por dentro me carcome algo que nunca pude compartir. Hay días en que me siento en el patio con una taza de café, mirando las bugambilias florecer, y me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera hecho otras elecciones, o si me hubieran dejado decidir. La verdad es que viví más de la mitad de mi vida con un secreto que destruyó todo lo que era yo por dentro. Un silencio que me fue impuesto y que yo, por miedo, por vergüenza y por amor, acepté cargar. No tengo hijos que me visiten. Mis hermanas viven lejos y con algunas ni hablo. No tengo pareja. Hace muchos años dejé de esperar una vida de compañía. Me acostumbré a estar sola, pero nunca aprendí a dejar de pensar. En las noches, cuando todo está en calma, ese pensamiento vuelve, siempre el mismo. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Alguna vez pensaste en mí? A veces, frente al espejo, me miro los ojos y me veo joven otra vez, con esa mezcla de ilusión y miedo, la que tenía a los 28 años. Porque fue en esa edad cuando mi vida cambió para siempre, pero no quiero adelantarme. Lo que quiero contarte, lo que necesito que sepas, es algo que me ha pesado en el alma durante 40 años. Es una historia de amor, sí, pero también de engaños, de decisiones tomadas por otros, de dolor silencioso y, al final, de una verdad que no puede ni debe morir conmigo. Hace unos meses, empecé a escribir cartas que nunca envié. Era mi forma de prepararme para esto. Pensaba, si muero mañana, ¿quién sabrá quién fui realmente? ¿Quién contará lo que callé? Así fue como me convencí de que debía grabar mi historia, contarla tal cual pasó, con mis palabras, sin adornos ni excusas. Porque aunque me dé miedo que me juzguen, me da más miedo seguir guardando esto hasta mi último suspiro. Quizás alguien que escuche esto se vea reflejado. Quizás alguien que también guarda un secreto entienda que callar no siempre es lo más noble, ni lo más justo. Vivo rodeada de recuerdos. En la sala tengo una repisa con fotos. Mis padres, mis hermanas cuando éramos niñas, mi perro Benito que ya murió hace años. Pero hay un hueco, una ausencia, una fotografía que nunca pude tener. El rostro de alguien que vivió dentro de mí, que sentí moverse, que escuchó mi voz desde antes de nacer, y que me fue arrebatado sin que yo pudiera hacer nada. A veces me preguntan si me arrepiento de no haberme casado. Yo sonrío y digo que no encontré al indicado, pero la verdad es otra. Yo amé, profundamente, y también fui amada. Pero ese amor, por más fuerte que fue, no bastó para protegernos de lo que vendría. Hoy tengo la valentía que no tuve entonces. Hoy puedo decir con todas sus letras, tuve un hijo que me dijeron que murió al nacer, pero eso fue una mentira que me contaron y que yo creí por muchos años. Hasta que un día la verdad salió a la luz, demasiado tarde para cambiar el pasado, pero no para buscar redención. No sé si esta historia tendrá un final feliz. No todas lo tienen. Pero al menos quiero que tenga un final verdadero. Quiero que conozcas quién fui antes de que mi vida se partiera en dos. Quiero llevarte conmigo al pasado, para que veas con tus propios ojos cómo era todo antes del secreto. Y entonces, tal vez, entiendas por qué callé tanto tiempo. Esto no es solo un recuerdo, es una confesión. Es una herida abierta que, por fin, necesita respirar. Cuando pienso en los años antes de que todo cambiara, siempre regreso a esa casa antigua en la que crecí, con paredes de adobe y un patio lleno de macetas. Vivíamos en León, Guanajuato, en una colonia tranquila donde todos se conocían. Éramos 5 hermanas, y yo era la del medio. Mi mamá, doña Aurelia, era una mujer estricta pero amorosa, y mi papá, don Clemente, trabajaba en una ferretería desde joven. Nunca tuvimos lujos, pero tampoco nos faltó nada esencial. Yo era buena estudiante, aplicada, siempre con la nariz entre libros.
Me gustaba escribir poemas en las orillas de mis cuadernos, aunque nadie los leía. Soñaba con ser maestra o tal vez bibliotecaria, pero más que todo, soñaba con el amor. Tenía 24 años cuando conocí a Tomás. Él era un joven abogado recién titulado, muy serio, de familia acomodada. Nos conocimos en una fiesta que organizó una compañera del trabajo. Yo ya trabajaba como secretaria en un pequeño despacho legal, y él fue como invitado de un socio del dueño. Recuerdo claramente cómo me miró desde el otro lado del patio. Tenía una manera de observar que me hacía sentir como si solo existiera yo en el lugar. Esa noche hablamos por horas. Descubrimos que compartíamos el amor por la música de boleros, que a ambos nos gustaban las películas en blanco y negro, y que creíamos que el verdadero amor solo ocurre una vez. No nos besamos esa primera vez, pero cuando me despidió en la puerta de mi casa, me dijo: «Voy a volver por ti, Beatriz, te lo juro». Y volvió. Durante los siguientes meses, Tomás se convirtió en parte de mi vida. Me recogía después del trabajo, me llevaba a caminar por el centro, a comer nieves en la plaza o a leer juntos en la biblioteca. Con el tiempo, empecé a llevarlo a casa, a presentarlo como un amigo, aunque mis ojos lo delataban. Mi madre no estaba convencida. Decía que él venía de otra clase, que su familia era muy orgullosa, muy reservada, que los hombres así no se casaban con muchachas como yo. Pero yo no quería escucharla. Estaba enamorada, profundamente, y creía que eso era suficiente. A los 2 años, Tomás me pidió que fuéramos más allá. No una propuesta de matrimonio, todavía, pero sí algo más íntimo. Al principio dudé, era otra época. Las mujeres no se entregaban tan fácilmente, pero yo sentía que él era el hombre con el que iba a compartir mi vida. Y así, una noche de noviembre, en un pequeño cuarto que rentaba un amigo suyo, le di todo lo que era. No me arrepiento, porque fue amor. Lo que vino después fue como una extensión de ese sueño. Paseos, cartas, planes. Hablábamos de tener una casa con jardín, de adoptar un perro, de viajar juntos a Oaxaca. Él decía que algún día, cuando su madre bajara la guardia, nos comprometeríamos oficialmente. Yo le creía. Confiaba en cada palabra suya. Me sentía segura, amada, feliz. En el trabajo, mis compañeras empezaron a sospechar. Me decían que tenía cara de novia, que me brillaban los ojos. Yo solo reía. Había encontrado algo hermoso, y aunque aún era secreto para el mundo, en mi corazón ya era un hecho. Recuerdo que un día, mientras doblaba la ropa en el patio, mi mamá se acercó y me dijo: «No te vayas a enamorar de más, Beatriz. Hay hombres que solo vienen a probar el corazón de una y luego se van». Yo le respondí que no era el caso, que Tomás no era así, que él era diferente. Quisiera poder decir que tenía razón, pero no fue así. A esa altura de mi vida, yo no tenía idea de que lo más doloroso aún estaba por venir. Que ese amor tan limpio que yo sentía iba a ensuciarse por decisiones ajenas, por miedos, por secretos, que el mundo podía cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, si tuviera que volver a vivir esos años, lo haría. Porque en ellos fui feliz. Porque en sus abrazos, por un tiempo, encontré un hogar. Era una mañana cualquiera de abril. Yo había sentido algo diferente en mi cuerpo desde hacía semanas, más cansancio, sensibilidad, cambios de humor. Pero esa mañana, al despertar con náuseas y un extraño presentimiento, lo supe. No necesitaba una prueba para confirmarlo. Estaba embarazada. Recuerdo que me quedé sentada en la orilla de la cama, temblando. No de miedo, aún no. Era más bien una mezcla de sorpresa, incredulidad, emoción. Me llevé las manos al vientre como si pudiera tocar la vida que apenas comenzaba. Ese mismo día, después del trabajo, me fui caminando hasta una farmacia lejos de mi colonia. No quería que nadie me viera comprando la prueba. Volví a casa, me encerré en el baño y esperé. Y ahí estaban las 2 líneas, bien marcadas. Positivo. Caminé de un lado a otro por mi habitación con las manos en la cabeza. Tenía 28 años. No estaba casada,
Vivía con mis padres, y en aquella época eso era suficiente para desatar un escándalo. Pero aún así, una parte de mí sonreía. Porque si ese hijo era de Tomás y yo lo amaba, entonces todo saldría bien. ¿No? Decidí contarle 2 días después. Él me había invitado a cenar en un restaurante pequeño que le gustaba, y yo sentí que era el momento adecuado. Durante toda la cena apenas comí. Mi corazón latía como si quisiera salirse del pecho. En un momento tomé su mano y le dije, casi en susurro: «Tomás, estoy embarazada». Lo que vi en sus ojos no fue alegría, fue miedo. Un miedo profundo, instantáneo, que me atravesó el alma. Retiró la mano lentamente, como si se hubiera quemado. Se quedó callado varios segundos, y luego dijo algo que jamás imaginé. «No podemos tener ese hijo, Beatriz. Al principio no entendí. Pensé que era un malentendido. Le pregunté qué quería decir. Me explicó, sin siquiera mirarme a los ojos, que su familia jamás lo aceptaría, que su madre tenía planes para él, que un hijo fuera del matrimonio arruinaría todo, que no estaba listo, que era muy pronto». Yo sentía que el mundo se deshacía bajo mis pies. Intenté hacerle entender que no necesitaba que me apoyara económicamente, que yo podía sola si él no quería ser parte. Pero sus palabras fueron cada vez más frías. «Tienes que hacer algo, Beatriz. No podemos arruinar nuestras vidas por un error». ¿Un error? Me levanté de la mesa y salí sin decir una palabra más. Caminé por las calles oscuras, llorando, sin rumbo, como una niña perdida. Todo lo que habíamos construido, todo lo que creí que era verdadero, se desmoronó en cuestión de minutos. Esa noche, al llegar a casa, mi madre me estaba esperando. Yo no tuve fuerzas para esconder nada. Me arrodillé frente a ella y lloré como nunca. Le conté todo. No gritó, no me abofeteó, no dijo que le había fallado. Solo me abrazó en silencio. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Tomás me escribió una carta pidiéndome que reconsiderara la interrupción. Decía que algún día, más adelante, podríamos tener otra oportunidad, que era mejor así. Rompí la carta en 1000 pedazos. Mi padre no lo supo de inmediato. Mi madre me convenció de que lo mejor era mantenerlo en secreto, al menos por un tiempo. Decía que la vergüenza lo mataría, que no podría con la decepción. Y yo, tan vulnerable, acepté. Decidí tener a mi hijo. No sabía cómo, pero iba a hacerlo. Renuncié al trabajo poco después, alegando problemas de salud. Me quedé en casa, salía poco, evitaba a mis amigas. Mi madre fue mi única cómplice, y aunque había algo de frialdad en su forma de cuidarme, yo pensaba que era su manera de protegerme. Lo que no sabía era que ella tenía sus propios planes, y que, en nombre de esa misma protección, estaba por cometer una traición que cambiaría mi vida para siempre. Pero eso te lo contaré en el próximo capítulo. Durante los meses siguientes viví en una especie de encierro voluntario. No salía más que para lo esencial, con la pancita cada vez más visible. Mi madre fue la única que me acompañó en ese proceso, aunque nunca hablamos de amor, ni de cunitas, ni de nombres. Todo era práctico, contenido, casi clínico. Había algo en su mirada que me inquietaba, pero en mi estado no tenía fuerzas para cuestionarla. Me aferré a la idea de que todo saldría bien, que pronto tendría en mis brazos a ese ser que ya sentía mío. Le hablaba por las noches, le cantaba bajito mientras acariciaba mi vientre. Me gustaba imaginar que sería niño. Lo llamaba Emiliano, sin decírselo a nadie. El silencio de Tomás se volvió definitivo. Después de aquella carta rota, no volvió a buscarme. Me dolió profundamente, pero también me hizo despertar. Comprendí que no podía contar con él y que debía prepararme para enfrentar la maternidad sola. Me prometí ser suficiente, ser madre y padre si hacía falta. Cuando faltaban pocas semanas para el parto, mi madre me dijo que todo estaba arreglado para que diera a luz en casa de una comadrona que conocía, en una zona rural, lejos del vecindario. Me explicó que era mejor así,
que nadie debía enterarse, que después podríamos decir que me había ido a trabajar fuera unos meses. Yo asentí. En ese momento todavía confiaba en ella. Creía que todo lo hacía por mi bien. El día del parto fue una madrugada helada. Me llevaron en una camioneta antigua hasta la casa de doña Micaela, una partera de voz firme y manos seguras. El dolor fue indescriptible, pero también lo fue la esperanza. Cada contracción me acercaba más al momento de ver a mi hijo, de escucharlo llorar por primera vez, de saber que estaba bien. Y entonces vino el silencio. No hubo llanto. Recuerdo que sentí que algo no estaba bien. Llamé a la comadrona, pedí ver a mi hijo, pero nadie me respondía. Mi madre entró al cuarto, me tomó la mano y con una expresión de piedra me dijo: «No sobrevivió, Beatriz. Nació sin vida». Sentí que algo se desgarraba dentro de mí. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise levantarme, pero no sentía las piernas. Me quedé paralizada, mirando al techo, mientras lágrimas silenciosas corrían por mis sienes. Pregunté si podía verlo. Me dijeron que no era recomendable, que lo habían envuelto y enterrado rápidamente. «Para que descanses en paz», dijeron. Durante días estuve en un estado de sopor, entre dormida y despierta, negándome a aceptar lo que me decían. Algo dentro de mí se resistía. Sentía los brazos vacíos, el pecho inflamado, el alma rota, pero más que todo, sentía que algo no cuadraba, que había una sombra, una mentira escondida. Mi madre insistía en que lo olvidara. «Ya pasó, hija. Era lo mejor. Fue voluntad de Dios». Y yo, debilitada física y emocionalmente, traté de creerle, de convencerme. Me aferré a su versión como a una tabla en medio del mar, porque pensar otra cosa, siquiera imaginarlo, me habría destruido. Volvimos a casa semanas después. Mi padre nunca supo nada. A mis hermanas les dijeron que me había ido a cuidar a una tía enferma. Yo retomé lentamente la rutina, pero no era la misma. Nunca volví a ser la misma. Por fuera parecía que todo había pasado, pero por dentro seguía viviendo en negación. Cada vez que veía a un niño pequeño por la calle, mi pecho dolía. Cada vez que escuchaba el llanto de un bebé, sentía un vacío insoportable. Me decía que era natural, que había perdido un hijo, que el dolor era parte del proceso, pero no era solo dolor, era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Durante años viví en una especie de letargo emocional. No salía con hombres, no iba a fiestas, no sonreía de verdad. Me volví seria, reservada. La gente decía que la tragedia me había cambiado, y tenían razón, pero no sabían la mitad de la historia. Cada vez que soñaba, lo veía. Un niño de cabello oscuro, ojos grandes, que corría hacia mí y me decía «mamá», con una voz que nunca escuché en la realidad, y me despertaba llorando. Pasaron los años, 10, 15, 20. Me volví tía, vi a mis hermanas tener hijos y formar familias. Me convertí en la tía Beatriz, la que siempre traía dulces y escuchaba con paciencia. Pero por dentro, cada cumpleaños, cada Navidad, cada silencio largo, me recordaba lo que perdí, o lo que creí haber perdido. Porque ese vacío no era solo por un hijo muerto, era por una verdad que, en el fondo de mi alma, nunca terminé de creer del todo. Y fue esa pequeña duda, ese susurro interno, el que con los años me empujaría a buscar y a descubrir lo que nadie quiso que supiera. Después de aquel parto silencioso, de aquella mentira convertida en verdad a fuerza de repetición, mi vida se dividió en dos: la Beatriz que todos conocían y la que vivía dentro de mí, atrapada en una especie de cárcel invisible. En el exterior me volví una mujer funcional. Volví a trabajar, esta vez en una papelería del centro donde nadie conocía mi historia. Era puntual, eficiente, educada. Saludaba a todos, cumplía con mi jornada, me ofrecía para cubrir turnos. Nadie podía decir nada malo de mí. Pero dentro de mi alma había un terreno estéril. Nada crecía allí.
ni esperanza, ni amor, ni ilusión. Había perdido algo tan esencial que no sabía cómo reconstruirme. No lloraba en público, no hablaba del tema, no mencionaba a Tomás, simplemente seguía. Con el paso de los años, mis hermanas comenzaron a casarse una a una. Las celebraciones familiares se llenaban de risas, de vestidos blancos, de promesas. Yo sonreía, ayudaba con los preparativos, cocinaba, bailaba si hacía falta. Pero cada boda me dolía como una espina, porque yo también había soñado con eso. Yo también había amado. Yo también había imaginado a mi padre llevándome del brazo hacia el altar. Pero ahora, todo eso era una vida que no me correspondía. Mi madre, doña Aurelia, no volvía a mencionar el tema. Nunca. La primera y única vez que me atreví a preguntar, apenas unos meses después del parto, me dijo con una frialdad que me heló la sangre: «Hay cosas que es mejor no remover, Beatriz. No insistas». Y no insistí. Pero eso no significaba que había olvidado. Mi padre murió cuando yo tenía 39 años. Fue un infarto fulminante. Lo lloré con un dolor doble, por él y por lo que nunca supo. Jamás me atreví a contarle que había sido abuelo. Sentí que le debía la verdad, pero también temía su reacción. Al final, se fue con la imagen de su hija como la mujer correcta, la que nunca se salió del camino. Los años siguientes fueron grises. Tuve algunos pretendientes, pero nada serio. No porque no me buscaran. Había hombres buenos, interesados, sino porque yo ya no creía en eso. Algo se había roto en mi corazón. La idea del amor me parecía lejana, peligrosa, como una trampa que ya me había atrapado una vez. Una de mis hermanas, Clara, una vez me dijo: «Tú siempre fuiste la más fuerte, Bea. Yo no hubiera soportado lo que tú viviste». Yo solo sonreí. No sabía qué responder. Porque no se trataba de fuerza. Se trataba de silencio, de aguantar. Lo más difícil eran los cumpleaños. No los míos. Los que no podía celebrar. Cada año, en abril, compraba un pastel pequeño, sin velas, sin nombre, y lo comía sola en la cocina. Era mi ritual. Mi forma de decir: «No te olvido». A veces me preguntaba: ¿y si está vivo? ¿Y si todo fue una mentira? Pero inmediatamente me reprendía a mí misma. «No empieces, Beatriz. No te hagas daño». Y así se me fueron pasando las décadas. Cuando cumplí 50 años, me encontré de pronto mirando mi reflejo y viendo a una desconocida. Las arrugas, las canas, la piel más flácida, todo me hablaba del tiempo que se me había ido como agua entre los dedos. Me preguntaba qué había hecho con mi vida, y la respuesta era siempre la misma. Sobreviví. Nada más. No tenía pareja. No tenía hijos. No tenía grandes logros. Tenía recuerdos. Y un secreto. Uno que me había robado la oportunidad de ser quien era. Que me condenó a ver pasar la vida desde una esquina, a cuidar a los hijos de otros, a secar lágrimas que no eran las mías. Y aún así, no me atrevía a buscar la verdad. Porque si confirmaba que había sido engañada, si descubría que mi hijo estaba vivo y lejos, que nunca me conoció, ¿cómo viviría con eso? Era más fácil seguir con la duda. Más cómodo permanecer en la ignorancia dolorosa que enfrentar una realidad devastadora. Pero todo eso cambió un día cualquiera. Un día en que mi madre, ya enferma, me pidió que la ayudara a revisar unos papeles viejos, y entre esos papeles encontré algo que no debía estar ahí. Una copia de un acta, un documento con un nombre desconocido y una fecha exacta. Esa noche no dormí. Sentí que el mundo, otra vez, se detenía. Y fue entonces cuando supe que debía saber la verdad. No importaba el costo. La hoja era amarillenta, con tinta desgastada por los años, pero aún legible. Al principio no entendía lo que tenía en las manos. Era una copia de un acta de nacimiento, emitida en 1981. Nombre del niño: Emiliano Rivas García. Madre: Beatriz Herrera. Me quedé helada. No podía respirar. La cabeza me daba vueltas, las manos me temblaban.
Leí el documento 1, 2, 3 veces, y cada vez que lo leía, algo dentro de mí se rompía un poco más, porque ahí estaba mi nombre. No cabía duda, era mi hijo, había nacido vivo, y me lo ocultaron. Mi madre estaba en la sala, en su sillón de siempre, con una manta en las piernas. Respiraba con dificultad desde hacía semanas. Me acerqué con el papel en la mano, sin decir una palabra. Me arrodillé frente a ella y se lo mostré. «¿Qué es esto, mamá?», le pregunté, con una voz que no reconocía como mía. Ella lo miró con ojos vacíos. No dijo nada durante largos segundos. Luego cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, como si se deshiciera de un peso enorme. «Perdóname, hija», murmuró. Yo creí que era lo mejor. La confrontación no fue un grito, no fue un escándalo. Fue peor. Fue un silencio entre dos mujeres destruidas, una por la traición y otra por la culpa. Me contó la verdad con la voz entrecortada, que desde el principio había planeado darlo en adopción, que contactó a una señora de una asociación privada que arreglaba esos trámites por debajo del agua, que lo entregó sin decirme nada, que me mintió diciéndome que había muerto, todo porque, según ella, no podías criar a un hijo sola, no con esa vergüenza. No supe si llorar o golpearla. Sentí rabia, dolor, traición, impotencia, pero también pena. Porque esa mujer, mi madre, hizo lo que creyó correcto. Aunque me haya destrozado el alma, aunque haya destruido mi maternidad, lo hizo desde su miedo, su ignorancia, su rigidez de otra época. No pude perdonarla en ese momento. Solo me levanté y salí de casa, con el acta apretada en la mano como si fuera mi única verdad. Esa noche no dormí. Por primera vez en 40 años, el velo cayó por completo. Mi hijo no había muerto. Estaba allá afuera. Tenía un nombre. Tenía una vida. Y yo tenía que encontrarlo. Pero, ¿por dónde empezar? No tenía más información que el acta. No conocía a la familia adoptiva. No sabía si él sabía que era adoptado. Ni siquiera sabía si seguía en México. Durante semanas busqué respuestas. Fui a registros civiles, pregunté en asociaciones de adopciones de los años 80, hablé con abogados, con extrabajadoras sociales, me topé con puertas cerradas, burocracia, archivos perdidos. Pero cada no que recibía me empujaba más a seguir. Finalmente, una abogada amiga de una amiga, conmovida por mi historia, aceptó ayudarme sin cobrarme nada. Ella me consiguió acceso a un expediente cerrado con los datos de adopción. Y ahí apareció un apellido: García Ramírez. Una pareja de Guadalajara que había adoptado a un niño en abril de 1981. Profesión del padre: médico. Profesión de la madre: maestra de secundaria. Me temblaban las manos. Era un paso más. Con ese apellido comenzamos a buscar en registros profesionales. Consultamos colegios médicos y un día, casi sin esperarlo, encontramos un perfil profesional. Dr. Emiliano García Ramírez, médico internista, Guadalajara, Jalisco. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una aparición. Era él. Tenía que ser él. Leía su perfil una y otra vez. Estudios, hospitales donde trabajaba, publicaciones. Incluso había una fotografía suya. Lo miré largo rato. Tenía mis ojos. Esa fue mi primera reacción. No era su parecido con Tomás, ni con nadie más. Era el mío. Mis ojos. Lloré como no lloraba en años, porque estaba vivo, porque lo había encontrado, porque ahora, después de todo, existía una posibilidad. Pero también tenía miedo. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicarle? ¿Y si no quería saber de mí? ¿Y si su vida era perfecta y yo solo venía a desordenarla? Pasé días enteros escribiendo cartas que luego rompía, llamadas que no hacía, correos que no enviaba. Hasta que una noche me senté frente al papel y escribí con el alma: mi nombre es Beatriz Herrera. Tal vez este mensaje te sorprenda o incluso te moleste, pero siento que debo hablarte.
Hace 40 años di a luz a un niño al que llamé Emiliano. Me dijeron que había muerto al nacer, pero eso no fue verdad. Fuiste adoptado por una familia que, tengo entendido, te dio una vida digna. Yo no quiero interrumpir tu mundo, solo quiero que sepas que existo, que siempre te llevé en mi corazón. Y que, si tú también sientes curiosidad, estoy dispuesta a hablar, a escucharte o simplemente a respetar tu silencio. No supe si era suficiente, pero era sincero. Lo envié por correo electrónico a su consultorio y me preparé para no recibir respuesta. Pero 3 días después, llegó. Una respuesta breve, directa, pero llena de humanidad. Señora Beatriz, recibí su mensaje. Estoy en shock, pero no puedo negar que he tenido dudas sobre mis orígenes toda mi vida. Me gustaría conversar. ¿Podríamos vernos? Ese fue el rayo de esperanza que cambió todo. Cuando leí su mensaje, no supe si reír, llorar o salir corriendo. Emiliano quería verme. Después de tantos años de silencio, de secretos, de noches en vela imaginando su rostro, ahora existía una fecha, una hora, un lugar. Él propuso encontrarnos en Guadalajara, en un café discreto cerca del hospital donde trabajaba. Acordamos un domingo por la mañana. Me dio tiempo de organizar mi viaje y también de mentalizarme. Pero, ¿cómo se prepara una madre para ver a un hijo que no ha criado, que no ha abrazado jamás? El sábado por la noche dormí poco. Preparé una pequeña caja con algunas cosas. La copia de su acta de nacimiento, una foto mía embarazada que mi madre había guardado sin que yo supiera, y una carta que escribí para él cuando tenía apenas semanas de vida en mi vientre. No sabía si se las mostraría, pero me daban seguridad. Eran mis pruebas de amor. Me vestí con mi mejor blusa blanca y una falda azul marino. Me peiné como lo hacía cuando era joven y me puse un perfume suave. Tomé un taxi al amanecer y durante todo el camino mi corazón latía con fuerza, como si cada kilómetro me acercara al borde de un precipicio. Pero también sentía algo que no había sentido en años. Emoción verdadera. Llegué al café 15 minutos antes. Elegí una mesa junto a la ventana, donde podía ver la puerta. Mis manos sudaban. Pedí un café que apenas probé. Miraba a cada persona que entraba, y entonces lo vi. Era él. Entró con paso firme, vestido con una camisa clara y jeans. Alto, delgado, de expresión seria pero serena. Me buscó con la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron, supe que él también lo sintió. No era solo un encuentro casual, era un reencuentro de almas. Se acercó, me saludó con educación, con una sonrisa tímida. ¿Beatriz? Sí, respondí poniéndome de pie. Gracias por venir. Nos sentamos. Por unos minutos, el silencio fue total. Él me observaba como tratando de leerme la historia en la cara. Yo lo miraba como si quisiera memorizar cada gesto suyo. Finalmente, fue él quien habló. La verdad, no sabía qué esperar. Pero desde que leí su mensaje, no he dejado de pensar en usted. Le conté todo. Desde el embarazo, la reacción de Tomás, la decisión de mi madre, el engaño, los años de duelo falso, el acta de nacimiento. No dejé nada afuera. Quería que supiera la verdad, sin adornos, sin buscar compasión. Él me escuchó con atención. No interrumpía. Solo asentía de vez en cuando. Sus ojos se llenaron de lágrimas en un par de momentos, pero no lloró. Era evidente que estaba procesando algo enorme. Cuando terminé, abrí la caja y le mostré la foto. Me miró de nuevo. Luego tomó la carta y comenzó a leerla ahí mismo. Era una carta escrita con la caligrafía temblorosa de una mujer joven, llena de amor, miedo y esperanza. Al terminarla, la dobló cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Yo siempre sentí que algo faltaba, me dijo. Sabía que mis padres me amaban, pero había un vacío, una pregunta sin respuesta. Ahora entiendo muchas cosas. Quise tocar su mano, pero no me atreví. En cambio le pregunté, ¿me odias? Él negó con la cabeza.
No, Beatriz, no te odio. Me duele todo lo que pasó, sí, pero no te odio. Solo no sé qué hacer con esto aún. Y lo entendí. No le pedí que me llamara mamá. No le exigí un lugar en su vida. Solo le dije, no vine a reclamar nada. Solo quería que supieras que siempre te amé, desde el primer instante. Pasamos más de 2 horas hablando. Me contó de su infancia, de sus estudios, de su amor por la medicina. Me mostró fotos de su familia adoptiva. Me dijo que sus padres ya habían fallecido, que tenía una hermana adoptiva en Mérida. Me habló de su esposa, Mariana, y de sus 2 hijos, Emiliano Jr. y Valeria, mis nietos. Casi no podía creerlo. Antes de despedirnos, se quedó mirándome en silencio. Luego dijo, quiero conocerte, poco a poco, sin prisas, pero quiero hacerlo. Lloré. Lloré sin pudor, sin miedo, sin contener nada. Él se levantó y me abrazó. No fue largo, no fue apretado, pero fue real. Y eso bastaba. Ese día, algo dentro de mí se curó. No por completo, pero sí en parte. Porque la verdad, aunque duela, libera. Y porque, después de tantos años, pude volver a mirar el mundo con otra luz. Después de aquel encuentro en el café, regresé a Guanajuato con el corazón lleno de emociones contradictorias. Por un lado, sentía alivio. Había roto el silencio de 40 años. Había mirado a mi hijo a los ojos. Él existía, tenía una vida, una familia, y lo más sorprendente, no me rechazaba. Pero también sentía una profunda ansiedad. ¿Y ahora qué? ¿Sería ese abrazo el principio de una relación real? ¿O solo un gesto de cortesía? ¿Podría yo, a mi edad, convertirme en parte de la vida de alguien que creció sin mí? Pasaron unos días sin contacto. Me preguntaba si lo había asustado, si tal vez necesitaba tiempo para digerir todo. Y entonces, un jueves por la tarde, recibí una llamada. ¿Beatriz? Sí. ¿Emiliano? ¿Estás libre este fin de semana? Casi no pude responder del nudo en la garganta. Mis hijos quieren conocerte, dijo él. Y Mariana también. Si estás dispuesta, claro. Ese fin de semana viajé de nuevo a Guadalajara, pero esta vez no fue para una reunión tensa entre desconocidos. Fue para conocer a mis nietos. Recuerdo el momento en que Valeria, de 6 años, me abrazó sin preguntas. Me dijo, mi papá dijo que tú eres como una abuelita nueva. Y Emiliano Jr., de 10, me preguntó si sabía jugar dominó. Mariana, su esposa, fue cálida, dulce. Me recibió con una sonrisa sincera, y cuando nos quedamos solas por un momento, me dijo, gracias por tener el valor de buscarlo, gracias por darle respuestas. Pasamos la tarde comiendo, riendo, viendo fotos, me mostraron videos de cumpleaños, dibujos escolares, anécdotas familiares. Y aunque no había estado en esas historias, ellos me invitaron a ser parte de las próximas. Y fue ahí donde ocurrió algo que nunca esperé. Emiliano me llevó aparte, al jardín. Sacó una pequeña caja de madera. Me dijo que había encontrado entre las cosas de su madre adoptiva una carta. Era de la mujer que lo ayudó a nacer, la misma comadrona. La carta decía que su adopción había sido arreglada por una mujer mayor, madre de la madre biológica, y que la joven madre nunca supo la verdad. Que el bebé nació sano, que ella se sintió culpable por años, pero había firmado un acuerdo de confidencialidad. Era la confirmación definitiva, un testimonio escrito por alguien que estuvo allí. Lloré al leerla. Era como si el universo me dijera, tú no estás loca, tú tenías razón. Emiliano me miró con ternura y dijo, quiero que esto sea parte de tu historia, para que nadie te vuelva a decir que no pasó, para que puedas sanar. Me abrazó más fuerte esa vez, y lo llamé hijo por primera vez. No me corrigió. Esa noche dormí en su casa, en una habitación decorada por Mariana con flores frescas y una nota que decía, bienvenida a casa. No supe si era literal, pero así se sentía. Por primera vez en 40 años, sentí que ese pedazo de mí que estuvo perdido, volvía a su lugar. Volver a casa después de ese fin de semana fue como despertar de un sueño largo y tibio. Me sentía distinta.
Caminaba por las mismas calles, saludaba a los mismos vecinos, me sentaba en el mismo sillón de siempre. Pero ya no era la misma Beatriz. Había una parte de mí que por fin había encontrado paz. No porque todo estuviera arreglado, porque el tiempo perdido no se recupera, sino porque la verdad, esa verdad que me habían negado, que me había sido arrancada, por fin tenía un rostro, un nombre, una historia viva. Durante muchos años viví culpándome. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, en qué había fallado, si acaso no fui lo suficientemente valiente, si debía haber luchado más. Me imaginaba una y otra vez aquel momento en el que debía haber sentido que algo no encajaba, ese instante en que debía exigir, gritar, rebelarme. Pero era joven, estaba rota, y confiaba en quien me había dado la vida. Perdonar a mi madre no fue fácil. Me tomó años aceptar que, aunque sus decisiones destruyeron mi camino, no las tomó con odio. Fue miedo, fue ignorancia. Fue una lealtad enfermiza a las apariencias, a las reglas sociales de una época que castigaba a las mujeres que se salían del molde. Ella no me protegió, me silenció, pero también vivió sus propios fantasmas, y en sus últimos días, cuando su cuerpo ya no podía sostener más secretos, me dio la llave para descubrir la verdad. Aprendí que los silencios pesan más que las palabras, que ocultar una historia no la borra, solo la convierte en una herida que no cierra. Que los secretos familiares son como sombras que se alargan con el tiempo, hasta cubrir generaciones enteras. Hoy, a mis 68 años, entiendo que no soy solo la mujer que vivió con un secreto. Soy la mujer que sobrevivió a él, que no se dejó morir por dentro, aunque muchos días sintiera que ya no valía la pena. Fui madre en silencio. Llevé a mi hijo en el alma todos los días. Soñé con él sin conocer su rostro. Y ahora que lo conozco, sé que el amor nunca fue en vano. Que una parte de mí lo acompañó en cada paso, aunque él no supiera que existía. Cuando visito a Emiliano y a su familia, me siento como una rama que volvió a unirse al árbol del que fue arrancada. No soy una madre tradicional. No compartimos historias de infancia ni cicatrices de caídas en bicicleta, pero compartimos algo más profundo: la voluntad de construir, de sanar, de reconocernos. No sé cuánto tiempo más me queda en este mundo. Nadie lo sabe, pero el tiempo que tenga, quiero usarlo bien. Quiero contar esta historia, no para que me tengan lástima, sino para que otras mujeres que han callado, que han sido silenciadas, que han perdido, se animen a hablar, a buscar, a creer que aún puede haber luz después de tanta oscuridad. Porque merecemos saber, merecemos amar, y sobre todo, merecemos ser escuchadas. Yo tardé 40 años. Ojalá tú, que estás escuchando esto, no esperes tanto. Hoy, mientras grabo estas palabras, estoy sentada en el mismo patio de siempre. El sol de la tarde acaricia las bugambilias y el viento mueve lentamente las cortinas de mi sala. Todo parece igual, y sin embargo, todo cambió. He vivido muchos años. He visto irse a mis padres, envejecer a mis hermanas, cambiar mi ciudad, y he enfrentado más de una soledad. Pero nada se compara con el vacío que dejó el secreto que me impusieron, ese que cargué por 4 décadas como una cruz invisible. Y sin embargo, hoy puedo decir con certeza: sobreviví. No soy una heroína. No soy una mártir. Soy solo una mujer que fue madre en el silencio, que amó en la oscuridad, que caminó por años con una herida que nadie veía. Pero también soy la mujer que un día, sin esperarlo, encontró la verdad, que abrazó a su hijo, que escuchó por fin la palabra mamá con la voz que había imaginado tantas veces en sueños. Emiliano y yo no somos una familia convencional. A veces aún nos sentimos como 2 piezas que apenas comienzan a encajar. Él tiene sus heridas también, sus preguntas, sus pausas, pero cuando me mira y me sonríe, cuando me dice: ¿vienes a comer el domingo?, yo siento que todo valió la pena. He aprendido a ser parte de su mundo sin invadirlo. Me esfuerzo por estar, por no forzar, por respetar.
Y lo más hermoso es que Él también lo hace conmigo. Mis nietos me llaman Abuelita Bea. Mariana me manda mensajes con fotos de los niños, dibujos, videos de sus presentaciones escolares. A veces me invitan a pasar algunos días con ellos, y cuando regreso a casa, lo hago con el alma más llena que nunca. Miro mis manos, marcadas por los años, y pienso en las manos que no sostuve, en los abrazos que me robaron, pero también pienso en los que sí llegaron, tarde, pero verdaderos. A veces, la vida no te da una segunda oportunidad, pero sí una forma distinta de sanar. Yo no tengo riquezas, no tengo títulos ni una gran casa, pero tengo mi historia. Y hoy, al compartirla contigo, siento que mi alma se libera un poco más, porque ya no soy la mujer que calla, soy la mujer que recuerda, que ama, que perdona. A ti, que estás escuchando esto, solo quiero decirte una cosa. Nunca es tarde para buscar la verdad. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para hablar. Lo que pasó no lo puedo cambiar, pero lo que viene, eso sí depende de mí. Y ahora por fin puedo decirlo sin miedo. Soy madre, soy abuela, soy Beatriz Herrera. Y esta es mi historia.